Las guías clásicas y confiables que conoces y aprecias de Rose Español ahora están disponibles en ediciones nuevas y expandidas. El libro de Tablas Comparativas Bíblicas, Mapas y Líneas de Tiempo, edición del 10º aniversario, es un gran recurso para la comprensión y el estudio de la Biblia. Esta edición actualizada a todo color contiene miles de datos, más de 200 tablas comparativas bíblicas, mapas y líneas de tiempo, e incluye más páginas reproducibles y contenido que el original. El libro de Mapas Bíblicos Antes y Ahora, edición de lujo, le enseñará dónde están hoy en día los lugares de la Biblia. Esta nueva y expandida edición de lujo tiene el mismo gran contenido que el libro original, más 30 páginas nuevas que contienen mapas actualizados con geografía moderna, ilustraciones, diagramas y mucho más. Para más información sobre estos asombrosos recursos, visite Tyndale.com o pregunta por él en tu librería cristiana favorita. Te damos la bienvenida a una temporada más de la Biblia a la vida. Para mí es un gozo poder preparar nuevamente junto a mi amiga Patricia García de Namdún cada uno de estos episodios. Patricia, ¿cómo estás? Bueno, yo estoy feliz de estar aquí. La verdad que ya me hacía falta. Sí. Yo no sé a ti, pero a mí ya yo sentía como que algo me faltaba. Y estar aquí grabando, compartiendo contigo. Y yo sé que había muchas mujeres también esperando. ¿Cuándo es que vuelven? No van a volver. Estamos esperando. Extraño. Lo cual es bueno. Óyeme, no extrañan. Es bueno. Es una cosa. Yo me sorprendo de que me extrañen. Sí, ¿entiendes? yo no entiendo por qué. ¿Tú no entiendes a veces por qué? Quisiera preguntarle, espérate un momento. Qué? ¿Tú no entiendes por qué me extrañan a mí? ¿O por qué no extrañan a las dos? A las dos. Uf. Pero, sigue ahí, no te apures. No, tú sabes. Pero es un gozo, Patricia, poder sentarnos y recordamos. Si esta es la primera vez que tú estás aquí con nosotras, te recordamos que la idea de cada uno de estos episodios es tomar una situación de nuestro día a día y buscar en la Biblia qué Dios tiene que decirnos para esa situación. Y hoy no es diferente, ¿verdad, Patricia? Claro, hoy vamos a hacer lo mismo que hemos venido haciendo, ¿verdad? Y es traer las verdades de la palabra, como tú decías, a situaciones de nuestra vida diaria y temas con los que nosotras tenemos que vivir y a lo que nos enfrentamos. Y uno de ellos, Charvela, ya para ir entrando en materia, ¿verdad? Como dicen, a lo que vinimos también. Es que yo no sé si a ti te ha pasado, pero nosotras como que muchas veces vivimos una contradicción entre las cosas que decimos que creemos y lo que verdaderamente creemos. Es como que yo digo creer una cosa, pero genuinamente no creo eso. Y eso puede sonar como raro y medio complicado. Pero la realidad es que nosotras nos damos cuenta, Charvela, que nuestra manera de vivir revela lo que genuinamente yo creo. Y a veces yo digo que creo una cosa, pero mi vida contradice eso que yo estoy diciendo creer. Y mira, yo te voy a poner un ejemplo. Puede ser que como mamá yo diga que yo creo, genuinamente yo creo, que los hijos son una bendición del Señor, que son un don de Él, que son un regalo, que es una bendición poder tenerlo en mi vida. Pero cuando mis hijos ven a una mamá que todo el tiempo lo que está haciendo es peleando, que todo el tiempo, que ellos sienten que esa mamá, todo lo que esos hijos hacen le molestan, como que hay una contradicción ahí entre lo que yo digo que creo y mi manera de vivir refleja, porque mi manera de vivir ahí con mis hijos no está reflejando que yo creo que ellos son una bendición. En mi manera de vivir está mostrando otra cosa. Y la realidad es que nosotras podemos ver eso en diferentes áreas de nuestras vidas, donde mi vida, mis acciones dicen una cosa y mis palabras están diciendo otra. Y es como que mis acciones y mis palabras toman dos rumbos y dos caminos completamente diferentes. Sí. Y por eso es que vale la pena que nosotras nos detengamos y prestemos atención a cómo estamos viviendo, porque la manera en la que estamos viviendo va a decirnos qué es lo que estamos creyendo genuinamente. Totalmente. Patricia, la Biblia no se queda silente en cuanto a eso y nuestro Señor Jesús habló específicamente de eso. Yo quiero que leamos Mateo 23 del 1 al 4 y mira lo que nuestro Señor Jesús dice en esa porción. Entonces Jesús habló a la muchedumbre y a sus discípulos. Los escribas y los fariseos se han sentado en la cátedra de Moisés, de modo que hagan y observen todo lo que les digan, pero no hagan conforme a sus obras, porque ellos dicen y no hacen. Atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre las espaldas de los hombres,
pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Eso está en Mateo 23, 1 al 4. Y mira qué interesante. Impresionante. Cómo Jesús dice a la multitud que está escuchando, le dice, miren, los fariseos, que son los que se sientan en la cátedra de Moisés, eso quiere decir los que interpretan la ley, los expertos en la interpretación de la ley. Escuchen lo que ellos le dicen, escuchen, porque lo que ellos le están diciendo de la palabra es cierto. Esa interpretación es buena porque ese era el trabajo de ellos, lo hacían bien. Pueden llevarse de lo que ellos están interpretando de la ley. Ahora bien, no hagan lo que ellos hacen. Y ahí nuevamente lo que tú dices, Patricia, cómo alguien puede perfectamente enseñar algo genuino, verdadero de la Biblia, pero sus vidas están muy distantes de lo que están incluso predicando. Y esa era la realidad en la vida de los fariseos. Ellos, su comportamiento no era un comportamiento piadoso, no era un comportamiento que denotaba amor hacia el otro, que quizás era de lo que ellos enseñaban, sino que ellos ponían cargas pesadas, dice Jesús, a aquellos, a los quienes ellos enseñaban. Y Dios y Jesús nos dice, no hagan eso. Exacto. No imiten a esos personajes. A mí ese pasaje, Charvela, siempre me ha impactado muchísimo. Y es un pasaje que genuinamente me confronta. Ahora, uno pudiera estar escuchando, ¿verdad?, este texto y escuchando ahí a Jesús diciendo eso de los fariseos y tú dices, uy, pero claro, eso eran los fariseos. O sea, obviamente que Jesús le va a decir algo así porque que esa gente era increíble lo que ellos estaban haciendo. Sí. Y podemos escuchar eso y despegarnos de esa realidad y decir, bueno, Jesús le dijo eso, obvio, porque ellos eran los fariseos, pero no es como, tú sabes, no eran gente así como nosotros, no eran gente normales como nosotros. Pero no vayas tan rápido en sacarte, como decimos aquí en Dominicana, de la cola. Así es una frase, tirando frase dominicana aquí. No te saques tan rápido del grupo, porque déjame decirte que esto Jesús lo trajo en diferentes ocasiones, esta realidad de la que nosotras estamos hablando hoy. Y Él lo hizo en otra ocasión más. Y mira lo que dice, o escucha también lo que dice, depende si no estás viendo, si no estás escuchando, según tú quieras. Como quieras. Pero Lucas 6:46, escucha lo que dice. Dice, ¿por qué ustedes me llaman Señor, Señor, y no hacen lo que yo le digo? Y mira, ese versículo que nosotras estamos encontrando aquí viene ya en el contexto del Sermón del Monte. Jesús acaba de dar este famoso Sermón del Monte donde Él está enseñando cosas que son completamente revolucionarias. Él está enseñando a que tú ames a tus enemigos, Él está enseñando a que tú bendigas a esos que te maldicen, y todo el que está ahí escuchando, está escuchando estas enseñanzas de Jesús que son completamente diferentes. Y ese pasaje, si uno lo sigue leyendo, ¿verdad?, nos deja ver que hay gente que está sentada ahí escuchando. Pero ¿qué pasa? Que había muchas personas estaban siguiendo a Jesús, pero Jesús dice, ustedes me están siguiendo, ustedes me llaman Señor, pero ustedes no hacen lo que yo les digo. Ustedes tienen un reconocimiento con sus labios de que yo soy Señor, pero su vida no me está reconociendo como tal. Y ahí está la dicotomía, ¿verdad?, sí, entre mis palabras, las palabras de esta gente, de estos seguidores de Jesús, tomando una dirección, pero sus acciones estaban tomando una dirección completamente diferente. Sí. Y Jesús les señala eso. Ustedes me reconocen como Señor con sus labios, pero su vida no me reconoce a mí como Señor. Así. Su vida no está diciendo que yo soy el Señor de su vida, que yo soy el que gobierno. Porque ustedes, ¿y cómo? ¿Por qué? Porque ustedes no me están haciendo caso. Ustedes no están haciendo lo que yo estoy diciendo. Entonces, si yo no estoy dispuesta a someterme a Él, que mis labios le llamen Señor, no sirve de absolutamente nada. Así es, se queda solamente en palabras y nosotras no somos muy diferentes a esa multitud. Así es. Que a quien el Señor los reprendía o les observaba esto. Nosotras hacemos lo mismo. ¿Cuántas veces, Patricia, tú y yo no nos hemos sentado con una hermana en la iglesia con un problema de falta de perdón y le decimos abiertamente, tú tienes que perdonar? La Biblia dice. La Biblia lo dice y el Señor eso es lo que ha hecho con nosotras, pero en la intimidad. Nosotras hemos guardado resentimiento hacia alguna persona, nosotras no hemos sido prontas para perdonar, nosotras no hemos hecho eso, nos quedamos solamente en las palabras, en el consejo. ¿Cuántas de nosotras a veces decimos, no veas programas o series con contenido inmoral? Pero nosotras a veces leemos
inmoralidad, hasta una historia inmoral de otros en el periódico, Patricia, se puede convertir en algo que nuestros oídos no deberían ni siquiera de oír. Entonces a veces decimos las cosas con nuestros labios y hacemos otra. A veces decimos, mira, no digas mentira. Pero nosotras somos unas expertas en decir medias verdades y no se nos olvida que la media verdad también es mentira. Entonces no estamos muy lejos. Nosotras decimos creer una cosa, pero nuestras acciones revelan en realidad lo que verdaderamente amamos y queremos hacer y de lo que estamos convencidas. Y hacemos ahí como los fariseos, Charvela, que como tú decías, decimos a otros qué hacer, pero nosotros ni siquiera estamos interesados en hacer eso. Nosotras ni siquiera lo vivimos. Pero lo bueno es que en ese mismo pasaje que tú mencionaste, donde Jesús dice, ustedes me llaman Señor, Señor, él más abajo dice la siguiente palabra, si no nos deja sin una respuesta y nos dice qué nosotras debemos de hacer. Y dice nuestro Señor Jesús, todo el que viene a mí y oye mis palabras y las pone en práctica será semejante. Y sigue hablando de ese hombre que al final es un hombre sabio. Entonces, hay un recorrido que debe de caracterizarnos a nosotras las cristianas, a nosotras que seguimos a Jesús, y queremos hablar un poquito de ese recorrido. Y son 3 cosas básicamente, Patricia. Te las voy a mencionar y ahora las desarrollamos. Lo primero es ir a Él, luego oímos sus palabras y luego las ponemos en práctica. Esos son los 3 pasos que todas debemos de hacer. Ir a Él, oír sus palabras y ponerlas en práctica. Claro. Ahí Jesús hace ese contraste, ¿verdad? Como primero les habla a estos que están diciéndole Señor, Señor, pero no hacen lo que Él les dice. Y entonces es como, esto es lo que debería ser un verdadero discípulo mío. Ese que me reconoce como Señor genuinamente va a hacer esto. Y lo primero que Jesús menciona aquí es que nosotros necesitamos ir a Él. Y eso puede sonar como tan elemental, Charvela, pero es tan importante que nosotros entendamos que necesitamos acercarnos a Jesús. Porque el hecho de que yo pueda poner en práctica lo que Él me dice requiere que yo conozca qué es lo que Él me está diciendo. Requiere que yo sepa, y yo saber requiere que yo me acerque a Él. Y a mí me encanta ver esta imagen que Jesús presenta como una invitación de acercarnos a Él. Todo el que viene a mí. Es como esta idea de la puerta está abierta, tú puedes venir, tú puedes acercarte, tú puedes venir a mí. Y nosotras genuinamente nos acercamos a Él a través de la palabra, donde podemos verlo a Él, ver su corazón, ver lo que Él nos está diciendo. Nos acercamos a Él a través de la oración, nos acercamos a Él también a través de la vida de comunión, los santos, los unos con los otros. Y en esos medios de gracia que el Señor ha provisto, yo me acerco a Él. Y hay algo importante aquí, Charvela, porque a veces nosotras podemos sentir que yo no estoy lista para acercarme a Jesús, que esa parte de acercarme es complicada, porque quizás yo me he dado cuenta que yo he estado viviendo de esa manera, le digo Señor, pero mi vida está llena de pecado. Y entonces, ¿qué yo hago? En vez de yo acercarme a Él, yo corro de Jesús en lugar de correr hacia Jesús. Y esa invitación que Él nos hace de acercarnos es una invitación que no tiene nada que ver con mi condición. Al contrario, Él abre la puerta y dice, tu vida es un desorden, ven a mí con tu desorden. Es donde mí que tú tienes que venir con el desorden de tu vida, con el caos de tu vida. Ven a mí con tu desobediencia, ven a mí en arrepentimiento, pero acércate a mí. Y esa es invitación primera que Jesús nos hace, de que no importa en la condición en la que estemos, dice el Evangelio de Juan, que Él no echa fuera a ninguno que se acerque a Él. Entonces, lo primero que nosotros necesitamos es eso, acercarnos a Jesús, a su palabra, acercarnos a Él en oración, acercarnos a Él en comunión unos con otros, acercarnos a Cristo, porque Él es el centro, Él es el Señor, como dice ese pasaje. Así es, Patricia. Y el otro paso, el próximo paso, cuando yo me acerco al Señor, obviamente, lo que sigue es escuchar lo que Él está diciendo. Pero muchas pudieran decir, claro, no, vamos a escuchar. Pero no se trata de escuchar, se trata de oír. Vamos a hacer una diferencia entre eso. A veces yo escucho algo, pero yo no estoy poniendo atención. Yo necesito oír, poner atención, entender qué es lo que se está diciendo. No basta con el simple hecho de yo sentarme un día en un estudio bíblico o asistir a una escuela dominical o sentarme en el sermón a oír lo que el pastor dijo y marcar como oído, escuchado lo que ahí se predicó. Yo necesito poner atención.
dijeron. Yo necesito ver cómo eso aplica a mi vida, qué Dios me está diciendo, qué cosas el Señor me está señalando para luego entonces pasar al próximo paso. Pero me gusta mucho la expresión que alguien usó una vez que decía, no nos convirtamos en simples auditoras de sermones, que son de esas personas que se sientan como cuando tú vas a una clase en la universidad y se sientan a escuchar porque ya se anotaron, claro, y tienen que ir. Ya estamos ahí. Estamos aquí, vamos a escuchar. Y no tienen que entregar un reporte. Y a veces nosotros vamos con esa actitud a la iglesia. Me vieron presente para que no me llamen y no digan que yo no estuve aquí. Pero en realidad yo no puse atención. Claro, mi mente estaba en otro lado. Mi mente estaba en otro lado. Y si a alguna le pasa eso, yo les recomiendo que tome notas, porque yo necesito escuchar y poner atención, marcar, escribir, estar atenta a ese tiempo precioso que Dios ha dedicado, me ha regalado, porque si me ha dado una iglesia o un lugar a donde yo ir a oír su palabra, eso es provisión de Dios. Amén. Entonces aprovechemos el tiempo y hoy no solamente escuchar, sino oír atentamente sus palabras. Y eso, Charvela, requiere como una intencionalidad, claro. Porque es que nuestra mente es tan escurridiza, o sea, a nosotras se nos hace tan fácil estar en un lugar y dejar que nuestra mente se vaya a lugares reales, a lugares imaginarios, cosas que nos inventamos y creamos. Nosotras las mujeres tenemos un expertise en inventarnos cosas en la mente. O a completar el plan de mañana. Exacto, pero estamos ahí, la palabra del Señor está siendo predicada, o yo estoy leyendo la palabra de Dios. Exacto. Y yo dejo que esas palabras me pasen por encima y yo no me doy cuenta, yo no me he puesto a pensar que lo que está pasando ahí es que el Dios vivo está hablando. Así es. Y es como que Dios estuviera sentado ahí donde estás tú delante de mí, Dios me está hablando y yo estoy así. Sí. Y yo estoy mirando para otro lado y yo lo estoy ignorando. Que si físicamente lo viéramos, quizás dijéramos, oye, no, jamás yo ignoraría a Dios. Nunca yo haría eso. Y qué desperdicio de tiempo. Porque si Dios te está hablando, a veces nosotras tomamos por sentado lo que oímos porque lo hemos escuchado tanto. Ay, yo me sé ese versículo. Ay, yo sé ya de qué Él va a hablar. Sí. Pero se nos olvida que cada vez que la palabra de Dios es expuesta, puede ir abriendo áreas de mi vida que yo nunca había visto. Exacto. Quizá yo oí ese versículo hace 10 meses, pero el problema que yo tengo hoy no era el problema de hace 10 meses. Hoy para mí quizás ese versículo tenga un mayor significado. Entonces es una bendición poder estar ahí. Y al final yo necesito recordar que tú pudieras decir, bueno, ya eso yo lo estoy viviendo. Ese versículo me lo sé, yo estoy poniendo eso en práctica. Pero yo tengo que recordar también cuál es el propósito de la palabra, que es revelarme a Cristo. Entonces, yo puedo ver y darme cuenta y quizás pudiera pensar, que creo que es un pensamiento erróneo tenerlo, de no, eso ya me lo sé o ya lo estoy viviendo. No, porque nosotros nunca estamos viviendo nada a la perfección. Claro. Siempre necesitamos crecer. Aún en las áreas donde ya hemos crecido, podemos crecer aún más. Total, claro. Pero yo necesito recordar que esas palabras me están mostrando a Cristo y que el propósito es yo verlo a Él y amarle más y deleitarme más en Él. Entonces yo me estoy perdiendo de esa oportunidad en la que necesito escuchar con intencionalidad. Ahora, Charvela, Él dice, el que viene a mí, eso es paso 1, tienes que acercarte, tienes que venir a mí. Él dice también, el que oye mis palabras, tú tienes que estar dispuesta a escuchar, tienes que traer tu mente, tienes que involucrar tu corazón en esto. Pero no lo podemos dejar ahí. No, falta más. Falta algo más. Falta algo que es vital y es esencial y es como el centro de lo que venimos hablando. Y él dice, el que viene a mí, oye mis palabras y las pone en práctica. Y aquí es como que donde se sella absolutamente todo, es en nuestra respuesta de obediencia a aquello que nosotras estamos escuchando. Y la carta de Santiago mismo nos enseña que si nosotras somos oidoras olvidadizas y no hacedoras eficaces de la palabra, ¿qué es lo que hacemos? Nos engañamos. Nos engañamos a nosotros. Terminamos engañándonos a nosotros mismos. Pensamos, exacto, veo el sucio en mi cara, me indigno y digo, óyeme, qué sucio yo tengo, pero ¿cómo puede ser que yo estoy en esta condición? Y nadie me dijo nada, y mírame cómo yo estoy. Y me doy la vuelta del espejo y se me olvida el sucio que tengo y sigo andando por ahí exactamente igual. Pero yo creo que mi indignación hizo algo, que el hecho de que yo me asombrara o aún me parara a mirarme en el espejo fue algo.
pero al final nosotras necesitamos una respuesta de obediencia, porque es ahí donde lo que yo creo, lo que yo digo creer, se sintoniza con mi manera de vivir, se sintoniza con mis acciones. Y hay algunos puntos, Charvela, que es muy importante que nosotros tomamos en cuenta con relación a esta respuesta de obediencia. Y lo primero es que nosotros necesitamos recordar que esta obediencia es sobre la base de lo que Jesús ya ha hecho. Yo no obedezco porque yo necesito ganarme a Cristo, porque ya yo lo tengo. Yo no obedezco porque con mi obediencia Él me va a amar más. A veces nosotras pensamos que los días que yo no obedezco, Jesús me ama menos. Y los días que me estoy portando como que más o menos bien, ha sido un buen día, he respondido bien, no le he gritado a mis hijos, he trabajado de una manera exitosa, pues ahí, óyeme, Jesús está deleitándose en mí y amándome más. Cuando la realidad es que el amor de Cristo no cambia, ni en mis peores momentos, ni en mis mejores momentos, porque no se trata de mí. Nunca se ha tratado de mí, no se trata del que recibe el amor, sino de aquel que ama. Entonces yo obedezco no para ganármelo a Él, es porque ya lo tengo a Él, es sobre la base de lo que ya Cristo ha hecho a mi favor. Yo obedezco también, Charvela, en el poder del Espíritu Santo. Qué glorioso es saber que Él no nos ha dejado solas. Así es. Que Él le dijo a sus discípulos, yo me voy, pero yo vuelvo. Y cuando Él dijo ahí yo vuelvo, Él no estaba hablando de su segunda venida. Él estaba hablando de la morada del Espíritu Santo, el Espíritu de Cristo morando en nosotros. Y eso es un poder que obra en nuestras vidas. Yo no obedezco en mis fuerzas. Yo lo hago en el poder del Espíritu Santo y yo lo hago en fe, Charvela. Yo lo hago confiando en el Señor y yo le digo al Señor, mira, ¿tú sabes qué? Yo no entiendo por qué tú me estás llamando a hacer esto. Yo no sé por qué. Yo no lo siento tampoco, pero yo te voy a creer a ti. Así es. Yo voy a hacer lo que tú me estás diciendo que haga y yo voy a creerte a ti. Y yo doy esos pasos de obediencia en fe en Jesús. Así es. Y qué bendición poder tener la palabra de Dios que nos recuerda todas estas verdades. Y por eso ya para cerrar, yo quiero animarte, como dice Santiago, que no te quedes solamente siendo oidora de la palabra, sino que tú te conviertas en una hacedora eficaz de ella. Y lo que tú digas sea lo mismo que tú vives, para tu gozo, para el beneficio también de los que a ti te rodean. Nos vemos en una próxima entrega.